Sus Biblias, por favor, en Hechos capítulo 15. La enseñanza del día de hoy lleva por título Timoteo, un cristiano apartado de la maldad. Me encanta la vida de Timoteo, hermanos. Es de tanto testimonio para mi vida. ¿Alguien se ha dado la tarea de leer la primera y la segunda de Timoteo? ¿No? ¿Sí? Hermanos, deleítense en la palabra leyendo la primera y la segunda carta de Timoteo. Va a ser de tanta bendición para sus vidas como no tienen una idea. Para mí la vida de Timoteo es de gran impacto. La semana pasada aprendimos, vamos a contextualizar un poco, aprendimos algunas cosas maravillosas. Por ejemplo, vimos ahí en Hechos capítulo 15 que hubo una discusión, ¿verdad? Hubo una discusión entre quién y quién, hermanos. Entre Pablo y Bernabé. Correctísimo, muy bien. Pablo quería ir a visitar a los hermanos de las iglesias que habían fundado. Bernabé también quería, pero Bernabé dijo: hay que llevar a nuestro sobrino, Juan Marcos. Pero Juan Marcos, al inicio del viaje misionero, había dicho que sí iba, ¿y qué creen que hizo al final de cuentas? No fue. ¿Alguien te ha dicho que te van a regalar algo en tu cumpleaños si no te lo regalan? ¿Tus papás te llegaron a decir que te iban a hacer fiesta cuando eras niño de cumpleaños y no te hicieron ninguna fiesta? ¿Cómo se siente cuando alguien te queda mal? Duele, desilusión, duele en el corazón, ¿verdad? Ahora, en ese tipo de casos sí hay molestia, pero con el favor de Dios podemos perdonar, podemos tener paciencia. Pero Pablo, hermanos, era celoso del ministerio, de la predicación del evangelio. Y cuando Juan Marcos dice sí voy y luego no voy, Pablo no se enoja nada más porque le quedó mal, no se enoja porque le quedó mal a él. Se enoja Pablo porque la obra de Dios no es algo con lo cual se juega. Por eso es que Pablo se molesta, porque tiene un celo grandísimo por la palabra. Al final de cuentas, decía el título de la enseñanza de la semana pasada: hermanos en desacuerdo, pero nunca enemigos. Por más que me haga enojar Alonso, no te creas, Alonso, nunca vamos a ser enemigos. Hay que saber comprender que el enojo es un sentimiento que está en nuestras vidas, en nuestras personas, que Dios nos creó con sentimientos. Pero que nos enojemos con alguien no significa que ya somos enemigos por eso. Aunque a veces sí parece que hacemos la guerra, ¿verdad? Ahí con otras personas, pero no debe de ser así. Entonces, vamos a comenzar a dar lectura ahí en Hechos, ahora del capítulo 16. Les recuerdo a todos y les pido por favor que silencien sus celulares. Revisen por favor cuando vengan que su celular esté silenciado. Y también les recuerdo que por favor no contesten aquí llamadas en el local. Pueden salir y contestar allá afuera si alguien lo desea. Muy bien, tenemos ahí Hechos capítulo 16, del versículo 1 al 5. Después llegó a Derbe. Estamos hablando de Pablo, ¿ok? Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado ¿cómo? Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día.
Acompáñenme a orar para dejar esta enseñanza en manos de Dios. Señor, te damos gracias. Gracias por tu enseñanza. Gracias el día de hoy porque podemos estar aquí para glorificar tu nombre, para decirte, Señor, que deseamos conocerte más y más cada día. Señor, tu palabra es verdad. Y dice la Escritura que tu palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestras personas, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Tu palabra los conoce y tu palabra los penetra y tu palabra nos muestra si son correctos o incorrectos. Y te rogamos en esta tarde que tú hables a nuestra vida, Señor, que no salgamos de este lugar como entramos, que salgamos edificados, con el deseo de poner tu palabra en práctica, Señor, con el deseo de glorificar tu nombre con nuestras vidas y con el deseo de apartarnos cada día de la maldad para dar buen testimonio, no de nosotros, sino de ti, Dios. Gracias por esta enseñanza que nos das en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos un mapa en la pantalla. Dice entonces que en el versículo 41 de capítulo 15, dice que pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Ahí está el mapa, ahí lo pueden ver ustedes de su lado izquierdo. Si le das la que sigue, por favor, aparece la flechita amarilla, si es que quiere. Ahí está la región de Siria, y luego viaja de la que sigue a la región de Cilicia. Si de pronto pues el mapa dice ¿dónde queda todo eso? Pues ahí están las flechas, ¿verdad? Y luego dice que comenzaron a viajar a Derbe, una flechita ahí chiquita y se ve, y a Listra. Qué grandes viajes, ¿no? De estos hombres, viajando por todos lados. Y dice en el versículo número 1, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Y comienza el pasaje. A mí personalmente ya me abrazó, ya me prendió focos el pasaje, ya me llamó la atención, ya me dijo, quédate aquí conmigo para que veas. Había allí, en esa región, cierto discípulo llamado Timoteo. El nombre de Timoteo no me llama tanto la atención, lo que me llama la atención es que la Escritura dice que era un discípulo. Cierto discípulo, ¿verdad? Con cierto discípulo se refiere a una persona, cierto, ¿verdad? Como haciendo referencia que había más, ¿verdad? Más discípulos, y ahí enfoca solamente en el cierto discípulo. Ahora, la palabra discípulo, la palabra macetés, a ver, digan macetés. En el griego se escribe una T y una H, pero se pronuncia como F, macetés, ¿verdad? Algunos lo pronuncian como matetés. Está bien, aquí somos mexicanos, no hablamos griego, apenas si hablamos el español. La palabra macetés significa dos cosas en ese contexto, dos cosas. La primera, aprendiz de Cristo. La Escritura marca muy claramente que este hombre llamado Timoteo, joven por cierto, de 20 años aproximadamente, era un aprendiz de Cristo. ¿Cuántos años tienes, Alejandro? ¿Cuántos años tienes? ¿21? ¿No? 28. Se ve más joven, ¿verdad? ¿Cómo le haces, hermano? Juan Carlos, ¿cuántos tiene? ¿Dónde está Juan Carlos? Se fue con los jóvenes, ¿verdad? Y José, Luis, 24. Y Luis, el de atrás, ¿cuántos tiene? ¿20? Ahí está. Hagan de cuenta de la edad de Timoteo en ese contexto. 20 años, joven, y ya era aprendiz de Cristo. Ya era aprendiz de Cristo, ¿se fijan? A mí personalmente a mis 20 años me daba tanto trabajo seguir a Cristo. Yo quería vivir la vida. Yo quería vivir la vida loca, salir, bailar, festejar, viajar, trabajar toda la semana como negro y gastarme todo el dinero en 2 horas.
Digo como negro porque pues yo estoy así, no por otra cosa, no malinterpreten, lo digo por mí. Y dice el pasaje que el cierto joven Timoteo ya era discípulo de Cristo. Ahora, ¿cuántos de nosotros no hubiéramos deseado esa parte de los 20 años ya ser discípulo? ¿Y cuántos de nosotros no deseamos que los niños que están por ahí en su clase a sus 20 años estén bien sólidos en la fe? Pues todos deseamos eso. Todos deseamos que desde jovencitos estén ahí en la fe. Qué hermoso. Segunda cosa, y esto es para nuestras vidas prácticas, hermanos. Véanla bien en la pantalla, apúntenla, llévensela en su corazón. Era un discípulo porque la palabra mafetés significa un cristiano en crecimiento espiritual rumbo a la madurez. Me encanta. Me encanta, hermanos. Un cristiano en crecimiento espiritual y rumbo a la madurez. A mí personalmente me gusta, cuando tengo la oportunidad, sentarme con la gente de edad de oro, le dicen aquí en Ciudad Guzmán, de 65 y más. Me gusta sentarme con ellos y aprender, escucharlos, sus vivencias. El día de ayer fui con mi pastor, las hermanas fueron a su congreso, yo fui con mi pastor, nos sentamos a platicar. Hermanos, 5 minutos que me regala mi pastor son de tanta edificación para mi vida. Me platica tantos testimonios, el Señor lo usa tanto para mi vida. Y yo veo que nosotros somos cristianos que vamos creciendo en la vida espiritual, pero hay que crecer rumbo a ¿dónde, hermanos? Rumbo a la madurez espiritual. Cuando estábamos iniciando en la fe, que nos decían, oye tú, me caes bien mal, y cuando vas iniciando en la fe, tú también, ni que fueras monedita de oro, y tú no le caes bien a todo el mundo. Rezongamos, ¿verdad? Gritamos. Pero después de 5 años de cristianos, cuando te dicen, tú no me caes muy bien, ¿tú cómo respondes? ¿Igual? ¿O refrenas la lengua? ¿O mejor dices, ¿sabes qué? No te voy a contestar nada. Necesitamos ser cristianos en crecimiento espiritual y rumbo, hermanos, a la madurez. No conformarnos con lo mismo de siempre y avanzar en la vida cristiana. Timoteo fue un cristiano apartado de la maldad. Podemos entonces ver el versículo 1 nuevamente. Acompáñame ahí a Hechos 16:1. Dice, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Qué significa esto? Que su mamá era de la nación de Israel, que antes profesaba la religión judía, apegada a las leyes, los mandamientos y los rituales de Moisés, pero ahora esa mujer era creyente. ¿Por qué el texto bíblico menciona que era judía creyente? ¿Por qué no dice que nada más que era solamente creyente? Porque Pablo y Timoteo van a comenzar a viajar a regiones a predicar el evangelio con judíos, y es necesario dejar en claro que Timoteo, a través de su madre, tenía parentesco y una parte familiar con los judíos para poder predicar la palabra. Es por eso que el texto lo menciona de esa manera. ¿Qué sabemos de esta mujer? Además de que era la madre de Timoteo, además de que era judía creyente, acompáñame a 2 de Timoteo. Oiga, pastor, ¿y por qué si queremos saber de la mamá de Timoteo, por qué vamos a 2 de Timoteo? Pues ¿por qué será, hermanos? Porque ahí están los relatos, ¿verdad? De lo que Pablo le deja encargado. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 5.
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué tal, hermanos? Entonces comprendemos aquí una cosa. Nos muestra Dios una cosa bien hermosa, hermanos. La fe de Timoteo no comenzó siendo transmitida por su madre, comenzó siendo transmitida desde su abuela. Y yo veo, por ejemplo, que aquí hay varias abuelas que vienen con sus hijos o sus hijas y que por ahí ya andan sus nietos también. Andan las Loidas y las Eunices, ¿verdad? Ahí andan. Y doy gloria a Dios por eso. Y doy gracias a Dios por eso. Entonces sabemos que era su mamá de Timoteo, era judía, creyente, llamada, ¿cómo se llamaba su mamá? Eunice, y que su fe había sido transmitida a su hijo, y qué maravilla es esto. Ahora, yo aquí al ver este pasaje, se los digo constantemente y se los vuelvo a decir, hermanas, el valor de la mujer en este mundo es altísimo, hermanos, altísimo. El valor de una mujer en esta vida, en esta tierra, su valor, hermanas, es grandísimo. Dios las tiene en sus planes para que ustedes, en su parte, lo que les toca en esta vida, según la palabra de Dios, formen buenos hijos creyentes y que ustedes también sean hijas de Dios que van en crecimiento espiritual y rumbo ¿a dónde, hermanas? A la madurez. Yo doy gracias a Dios por cada mujer de esta congregación, la soltera, la casada, todas, porque Dios tiene planes para sus vidas y son de gran estima, de gran valor, delante de los ojos de Dios. En tiempos pasados el valor de la mujer aquí en México, ¿cómo era? Bajito, la trataban mal. Y hoy en día la mujer se ha dado a la tarea de poder levantarse y decir, valemos más, aunque si me preguntan a mí, no es la manera correcta en cómo lo están haciendo. Y si lo vemos a través de la luz de la palabra, quien debe de comenzar a dar el valor a una mujer en un hogar es su propio esposo, su propio padre, su propia madre, sus propios hijos. Entonces, yo veo el testimonio, por ejemplo, de Eunice y de Loida, y doy gracias a Dios por las mujeres, y las invito, hermanas, a que crezcan en la vida espiritual, no como el mundo las invita hoy en día, sino como las invita la palabra de Dios, que crezcan. Las invito a que crezcan de esa manera. Mira lo que dice el versículo número 2 en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 2. Y daban buen testimonio de él, o sea de Timoteo, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. No sé si por ahí puedes poner otra vez el mapa, por favor. Pero entre la región de Listra y la región de Iconio había aproximadamente, casi nada más, 120 kilómetros de distancia.
De aquí a Guadalajara, más o menos también, lo mismo. Llegas como en una hora, hora y media, dependiendo cómo manejes, y si no hay un accidente como el que hubo ayer por la tarde, llegas rápido, ¿verdad? 120 kilómetros a la redonda, y Timoteo era bien conocido por su buen testimonio. Yo me quedo así, porque a veces nos es difícil ser de buen testimonio en nuestra propia cuadra, en nuestro propio barrio. Y algunos dicen ya están ahí, no, en nuestra propia casa. Y Timoteo era de buen testimonio en estas dos regiones, en Derbe y en Listra, 120 kilómetros más o menos, fíjate. ¿Por qué? Porque era un discípulo creciendo en la vida espiritual y rumbo a la madurez. Dice el versículo número 2, que era de buen testimonio, pero también dice el versículo número 5 de 2 de Timoteo capítulo 1, que en Timoteo había una fe no fingida. Me llama mucho la atención. ¿Cómo será una fe no fingida? Miren, les voy a poner un ejemplo. Cuando yo llegué a la iglesia, allá en La Roca, yo llegué ya diciéndole a Dios, yo voy a ir a la iglesia, pase lo que pase, nada me va a distraer, nada me va a confundir, nada me va a desviar de la fe, porque yo quiero tener una fe no fingida. ¿Y qué creen? Conocí a Rose ahí en La Roca. Y entonces el corazón, ¿qué empieza a hacer? Te empieza a invitar a ir a la iglesia, no buscando a Dios, sino a la muchacha de ojos lindos. Pero yo le decía al Señor, Señor, no, porque yo quiero tener una fe no fingida. Y luego dijeron, oye, ¿sabes tocar algún instrumento? Sí. ¿Qué? La guitarra eléctrica. Vente para que te incorpores. Y comienza uno, me voy a subir ahí, me van a ver los hermanos, y me va a ver la muchacha de ojos lindos. Pero uno debe de servir a Dios con una fe no fingida, no por lo que digan los demás, no por si te gusta alguien o no, porque tú quieres tener una relación con Dios y crecer espiritualmente. Me llama mucho la atención que la abuela era creyente, se sobreentiende, la hija de la abuela era creyente, y muchos pensarán que en automático el nieto o hijo es. La respuesta es no. La respuesta es no. Ya se los he dicho, Dios no es abuelo, es padre de cada uno de nosotros, pero no porque sea nuestro padre significa que es el padre o el abuelo de nuestros hijos. ¿Quién tiene hijos? Dios no es abuelo, Dios es padre de cada uno. Esto es personal. Y tal vez Timoteo pareciera buen creyente porque tal vez su madre le decía, ven a la iglesia, ven a la iglesia, y tal vez su abuela también. Pero en Timoteo hay una característica muy especial, reconocida por el propio apóstol. Su fe no era fingida. Timoteo no decía, porque mi abuela es cristiana y mi madre es cristiana, yo también soy cristiano. No, su fe no era fingida. Yo deseo que la fe de cada uno de nosotros sea una fe no fingida. Seguramente alguna vez la abuela de Timoteo le dijo a su madre, tráeme ese muchacho y ponlo en las reglas y hasta que confiese al Señor, pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es de que la fe de Timoteo era una fe no fingida. Es un testimonio para nuestras vidas, un gran testimonio. Por eso esta enseñanza se llama Timoteo, un cristiano apartado de la maldad. Luego dice el versículo número 3, acompáñame ahí a Hechos 16:3. Quiso Pablo que éste fuese con él
y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. O sea, la mamá era judía. Hagan de cuenta que era de Ciudad Guzmán. Y su papá era griego, también de Ciudad Guzmán, pero con otra cultura muy diferente. Los griegos no acostumbraban circuncidarse, eso era una ley judía, de la ley de Moisés. Y se sobreentiende que entonces Timoteo no fue circuncidado porque su padre, siendo griego, dijo: no, pues mi hijo, ¿para qué? ¿Para qué lo van a circuncidar? No es necesario. Y me llama nuevamente la atención el sometimiento de la mamá de Timoteo al deseo del padre de Timoteo. Cuando el padre dijo: no se va a hacer esto con mi hijo y él es la cabeza del hogar, me llama mucho la atención de cómo ella se somete y no lo circuncida. Acompáñame a Génesis capítulo 17. Si alguien me dice que su Biblia no tiene Génesis, no le creo. Génesis capítulo 17, versículos 9 al 12. Está hablando Dios en el Antiguo Testamento, conocido como Jehová, pero es el mismo. No piensen que son dos diferentes. Es el mismo. El Dios del Nuevo Testamento y el Dios del Antiguo Testamento es el mismo. Está hablando con Abraham, está haciendo un pacto de Dios para con el hombre y le está diciendo que él va a hacer grandes cosas, entre las cuales vamos a leer algo. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, salud, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. ¿Qué significa por sus generaciones? Por siempre. Por siempre. Versículo número 10. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Miren lo que les voy a explicar y les va a encantar, hermanos. Les va a encantar lo que les voy a explicar en este momento, pero no hay lámina. ¿Han escuchado tantas canciones de que Dios es un Dios de pactos? ¿Han visto propaganda en los canales de televisión, en la radio? Dios, el Dios de pactos. Es cierto, Dios es un Dios de pactos, pero sus pactos ya terminaron, ya están solamente en la Escritura, y no hay nuevos pactos de Dios para con el hombre. Quiero que esto sí les quede bien grabado, por favor, hermanos. ¿Dios hace hoy en día nuevos pactos con el hombre? No. Si llega uno y te dice: mira que Dios quiere hacer un pacto contigo, que nada más tienes que hacer esto. Dios hoy ya no hace nuevos pactos con el hombre. Los pactos de Dios con el hombre están en la Escritura, ya están ahí marcados y tendrán su cumplimiento y han tenido su cumplimiento. Ahora, cuando Dios hace un pacto con Noé, ¿cuál es el pacto que hace? No volver a destruir la humanidad con agua. Todavía queda el aire, el fuego, la tierra. Es la verdad. Dios prometió, Dios pactó no destruir nuevamente la humanidad con agua. Con agua. En el Apocalipsis vemos que Él lo hace con los demás elementos, menos el agua. Ahora, Dios le da a Noé una señal del pacto, el arco iris. Dios hace un pacto con Abraham y la señal es cortar el prepucio del pene del hombre.
Dios hace un pacto con la humanidad a través de Jesucristo. ¿Cuál es la señal? El cuerpo y la sangre de Jesucristo. Siempre que Dios hace un pacto con el hombre, hay una señal de por medio. ¿Para qué? ¿Para que no se le olvide a Dios? Pues no, hermanos, para que no se nos olvide a nosotros. Fíjense qué maravilloso nuestro Dios. Acompáñame por favor nuevamente a Hechos, capítulo 16. Estamos aprendiendo que por ley Timoteo debió de haber sido circuncidado. Sin embargo, su mamá, siendo creyente, se da cuenta de una cosa: los creyentes ya no estamos bajo la ley. Ya no tenemos que cumplir todos los mandamientos para ganar el cielo. Ahora estamos solamente bajo la gracia de Dios y adquirimos la salvación por medio de la fe. ¿Quién dice amén? Yo digo amén. No tengo que hacer nada para ganar la salvación. Gracias a Dios. Gracias a Jesucristo por su sacrificio. Dice en el capítulo 16, versículo 3 nuevamente, versículo 2: y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. La palabra testimonio, martureo. Digan martureo. Martureo significa dos cosas en su contexto. Número 1, presentar pruebas físicas. Ay, hermanos, si yo les platicara de cuántas cosas me han acusado a mí en la vida, y de cuántas nos van a acusar a ustedes en esta vida también. Una vez me dijeron que me vieron por ahí en un bosque haciendo cosas indebidas. Yo dije, pues haber sido mi hermano gemelo. Yo no era. ¿Cómo no? Yo te vi. ¿Dónde están las pruebas? No tengo. Lo siento por ti. Ahora, hablando del testimonio, la palabra de Dios dice que el testimonio es presentar pruebas físicas de tu creencia. ¿Han escuchado a los cristianos que dicen que no ocupan ir a la iglesia? No presentan pruebas físicas de venir a un lugar a congregarse a adorar a Dios. ¿Han escuchado a los cristianos que dicen que no ocupan bautizarse? No presentan una prueba física de su testimonio, de su fe en Jesucristo. La palabra martureo significa presentar pruebas físicas y presentar un informe. O sea, que cada que te pregunten por tu fe, decir mi fe es así, 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 así. Versículo número 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y aquí entra una parte muy importante. Entonces, ¿por qué? Salud. ¿Por qué lo circuncidaron? Por testimonio. Porque decía Pablo, yo me he hecho a los gentiles para compartirle a los gentiles. Me he hecho como los pobres para compartirle a los pobres. Me he hecho como los que tienen dinero para poder compartirle a los que tienen dinero. Y agarra a Timoteo y le dice, tú vas a acompañarme a compartirle a los judíos, y si tú quieres compartirle a los judíos, necesitas ser circuncidado, porque lo primero que te van a preguntar es, ¿eres del pueblo de Dios? En el contexto judío, ¿eres circuncidado? Y si Timoteo llegaba y les decía, no, le iban a decir, no me interesa lo que me ganes, no me interesa lo que me digas, le iban a decir. Es por eso que lo circuncidan, no por otra cosa. Ahora, hermanos, doy gracias a Dios como varón que yo, para testimonio de las personas, no tengo que ser circuncidado. ¿Qué dicen los hermanos? ¿Amén? Amén. Imagínense el dolor. Hay casos bíblicos en el Antiguo Testamento donde circuncidaron a hombres de todas las edades, de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 años. Y dice que estuvieron tirados en cama durante días del dolor. Ahora nosotros, gracias a Dios, no tenemos que ser circuncidados. Ahora tenemos que bautizarnos. Dile que tienes a un lado, bautízate. Dile sin temor, dile bautízate, aunque no lo conozcas. Si ya estás bautizado, dile, yo ya me bauticé.
Bautízate tú. Mira, los que están juntos que no son bautizados, ni me conviene ni te conviene que me digas, ¿verdad? Bautízate, dile, bautízate. Acompáñame a Colosenses, capítulo 2. Versículos 9 al 12. Pablo está hablando de Jesucristo, de que Él es Dios, de que hay falsas doctrinas que piensan que Jesucristo no es Dios, es de lo que está hablando este pasaje. Y está diciendo Pablo a los Colosenses en capítulo 2, versículo 9: porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, lo cual convierte a Jesucristo en Dios. Él es Dios. Versículo 10: y vosotros estáis completos en Cristo, o sea, en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Ay, gracias a Dios. Al echar de vosotros el cuerpo, pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Y cuál es la circuncisión de Cristo? Versículo número 12: sepultados con Él en Él. Gloria a Dios, hermanos. Ya no tenemos los varones que circuncidarnos, ya fuimos circuncidados con una circuncisión no hecha a mano, a través del sacrificio de Jesucristo, el cual nos lleva a través del bautismo. Ahora, mis hermanas, también ustedes necesitan bautizarse. Fíjense cómo vamos aprendiendo una cosa tan maravillosa. Está Timoteo, un discípulo que tiene un crecimiento espiritual rumbo a la madurez. Y este hombre, para dar buen testimonio de su fe, fue circuncidado. Y hoy en día, para que tú des un buen testimonio de tu fe, según Colosenses, tú necesitas ser bautizado. Recordamos entonces que la palabra martureo, la palabra testimonio, es una palabra que, les repito, significa presentar pruebas físicas. Y la prueba mayor, la prueba física del creyente, la más grande de que ha creído en Jesucristo como Señor y como Salvador, su mayor prueba es el bautismo. Levante su mano todos los que han creído en Jesucristo. Levántela. No se avergüencen de la salvación de Jesucristo. Ahí en alto, ahí déjenla. No les voy a pedir que bajen la mano los bautizados, porque en automático los no bautizados la quedarán expuestos, ¿verdad? Mejor mira, con tu mano levantada, voltea alrededor y dile: hermano, te invito a que te bautices. Bájala, por favor, gracias. Así nos exhibimos. Gracias, hermano, gracias. Ya se le quedó atorada la mano. Así no exhibimos a los que no están bautizados, pero los invitamos a que se bauticen. Ahora, yo de aquí vi que todos levantaron la mano, pero no todos están bautizados. La palabra testimonio, martureo, presentar pruebas físicas de que tienes una fe no fingida. Y yo te pregunto, si tú no te quieres bautizar, ¿por qué no te quieres bautizar? Es que es un gran compromiso. Pues claro que es un gran compromiso, pero si tú ya tienes la fe de Jesucristo y Él se comprometió en dar la vida por ti y llevarte al cielo a través de la fe, ¿por qué tú no te comprometes nada más a sumergirte en las aguas bautismales? Ya Cristo descendió del cielo, ya Cristo vino y se sometió aquí en la tierra a sus autoridades. Lo golpearon, lo escupieron, lo maltrataron, lo injuriaron. Se comprometió hasta el final de su vida contigo en darte salvación a través de la fe. Y tú, hermano, ¿no te puedes comprometer con Él en sumergirte en las aguas bautismales? Yo creo que sí, sí podemos.
Aprendemos entonces 3 cosas y hay que llevarnos estas 3 cosas, hermanos. Número 1, Timoteo era un cristiano apartado de la maldad. Un cristiano en crecimiento espiritual y rumbo a la madurez. Me encanta, de verdad. Ver un testimonio como el de él y adoptarlo para mi vida. 3 cosas que aprendemos de Timoteo. Número 1, era un cristiano en crecimiento, como ya lo dije, y rumbo hacia la madurez. ¿Cómo adquirimos madurez? Viniendo los domingos. ¿Cómo adquirimos madurez? Llegando temprano a la iglesia. ¿Cómo adquirimos madurez? Leyendo la Biblia en nuestras casas. ¿Cómo adquirimos madurez? Orando por los alimentos, orando al despertar, orando al terminar el día. ¿Cómo adquirimos madurez? Incorporándonos a un grupo de estudio bíblico entre semana. ¿Cómo adquirimos madurez? Sumergiéndonos en las aguas bautismales. Segunda cosa que aprendemos de Timoteo: era un cristiano con fe no fingida. O sea que su fe era genuina. ¿Cuántos de ustedes han visto un diamante genuino? Si tú pones el chapa, no sé dónde salió aquí en México del chapa, pero si tú ves el falso y ves el que vio Raúl y Salvador, en automático se ve la diferencia. No hay manera que digas que son iguales, no hay manera. ¿Verdad? Lo pones ahí a través del proyector, el sol. Y hay veces que nosotros tenemos un cristianismo que los que están a nuestro alrededor dicen: este nomás se puso al sol, no parece que su fe sea genuina. Lo metes en agua y no se ve totalmente invisible. ¿Ven? Timoteo entonces era, gracias, un cristiano en crecimiento hacia la madurez, un cristiano con fe genuina y un cristiano que se bautizó también, además de ser circuncidado, que se bautizó por testimonio. Quiero terminar dándoles un poquito de mi testimonio, hermanos. Cuando yo escuché en la iglesia a la que yo iba que íbamos a tener bautizos, a mí me brincó algo en el corazón, hablando que en mi corazón ya le había rendido yo mi voluntad y mis decisiones a Jesucristo. Y la primera ocasión en la cual se bautizaron a alguien ahí en la iglesia, yo dije: lo voy a hacer. Y comencé a tomar el estudio y dije: no lo voy a hacer, porque se ocupa un gran testimonio. Ya no tengo que, por testimonio, tengo que cuidar mi lengua, mis palabras antisonantes, mis injuriamientos hacia las personas. Tengo que aprender a ser uno con mi iglesia en la unidad, en darle a Dios lo que es de Él. Tengo que aprender a servir a Dios. Tengo que aprender a apartarme de la maldad. Y yo dije: para la próxima. Cuando vi que sumergieron en las aguas bautismales a mis hermanos, yo dije: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo viniendo a la iglesia sin querer comprometerme con el que ya se comprometió hasta la muerte por mí? Y Cristo no nos pide que nos comprometamos hasta el punto de morir, hermanos, solamente al punto de apartarnos de la maldad. Por lo menos aquí en México no, pero hay otros lugares del mundo que sí se comprometen hasta la muerte con Jesucristo. Para la siguiente ocasión me apunté, llevé los cursos, me bauticé. Y con las personas que me bauticé todavía tengo una amistad hasta el día de hoy increíble. Y me acerco y le digo a Charlie, se llama Carlos Ramírez, y su esposa Abigail: ¿te acuerdas cuando nos bautizamos? ¿Hace cuántos años, bro? Me dice: bro, pues hace como 10. Y luego me mete zancadilla el Charlie: ¿y sigues igual o ya creciste espiritualmente? Y tú, le digo,
¿Y tú? Buenas tardes. Pero pues ahí la llevo, ¿y tú? Ahí la llevo. ¿Y tú, Abigail? Ahí la llevo. No vamos a ser perfectos, hermanos, al momento de sumergirnos en las aguas bautismales, pero sí vamos a comenzar a comprometernos y a dar un testimonio de nuestra fe. La palabra testimonio, se lo repito para terminar, la palabra martureo, presentar pruebas físicas de que queremos ser un cristiano en crecimiento espiritual y rumbo a la madurez. Los invito a que se pongan de pie. Pasen, los adolescentes pasen con su familia, vénganse para acá, no se quedan allá, ya llegaron, ¿verdad? No se quedan allá solitos. La Iglesia Bíblica Ciudad Guzmán tiene por estatuto, por convicción, bautizar gente de los 15 años para arriba, porque creemos que de los 15 para abajo es muy difícil a veces, no digo que en todos, el comprometerse con Jesucristo. Pero si tú tienes ya más de 15 años de edad, según tu acta de nacimiento, pues, no vayan a pensar que en la fe, ¿verdad? Te invito a que des pruebas físicas de tu fe. No vas a ser perfecto. Cuando te metamos al agua y te saquemos, no vas a salir perfecto, ni como diamante, ni sin errores. No va a ser así. Vas a seguir equivocándote. Vas a seguir cometiendo error y pecado. Pero vas a seguir caminando diciendo: Señor, yo me comprometo contigo. Los que ya están bautizados, por favor, síganse comprometiendo con Dios. En todo sentido. En todo sentido. Pero un creyente con fe genuina da testimonio de su fe con pruebas físicas. Estamos hablando el día de hoy del bautismo. No estamos hablando de salvación por obras en ningún sentido. Oremos. Señor, gracias porque tu enseñanza ha penetrado el corazón de las personas que no se han bautizado. Aún en mi propio corazón, Señor, tú haces una obra durante toda la semana cuando yo estudio tu pasaje y me doy cuenta cuánto necesito crecer en la vida espiritual. Pero sobre todo me doy cuenta que no puedo crecer por mí mismo. No puedo crecer por mi propio esfuerzo, no puedo crecer por mi propio mérito. Te necesito a ti, Señor, en mi vida, gobernando mi corazón, mi voluntad, mis decisiones, mis pensamientos, mis finanzas, mi trabajo, mi matrimonio. Te necesito dirigiendo todo mi entorno, Señor. Te ruego, Padre bendito, por mis hermanos que han levantado la mano diciendo que han declarado a Jesucristo como Señor y como Salvador. Te ruego que pongas en su corazón el deseo incesante de ya bautizarse, de dar el testimonio. Recuerdo el bautizo de mi hermano Mauricio, Señor. Un hombre que es tan alto en estatura y tan fuerte y corpulento, pero que tiene un corazón tan noble y que tú lo quebrantaste para dar testimonio tan grandemente en su bautizo. Recuerdo el bautizo de mi hermano Raúl Méndez, un hombre de edad avanzada, donde decidió ya en esos días bautizarse, que fue un testimonio tan impactante para nuestras vidas. Recuerdo el testimonio de los bautizos de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Y te ruego para que los que no se han bautizado comiencen a apuntarse en las clases para bautismos. No vamos a ser perfectos en esta vida, Señor. La perfección comprendemos en tu palabra que la encontraremos y la tendremos hasta que tú, Jesucristo, regreses por nosotros. Pero nos aprenderemos a comprometer a través de la prueba del bautismo, Señor. Eso es a lo que nos lleva el bautismo, a que nosotros personalmente aprendamos a comprometernos y comencemos a dar pasos de fe, así como un niño chiquito que comienza a caminar, que se anima con todo el valor del mundo a comenzar a dar pasos. Señor, te ruego por los que están cerca, en las familias, en el trabajo, de los que no se han bautizado, que pongas en el corazón de los que sí están bautizados el animarles, el ser de buen testimonio, el cuidar la vida cristiana en lo que hablamos de ti a través de nuestras vidas. Gracias por tu enseñanza, Señor. Gracias, de verdad. No tenemos palabras para describir todo lo que tú nos enseñaste el día de hoy. En el nombre de Jesucristo decimos amén.
Hermanos,